Bueno, pues estamos ya de vuelta para afrontar la última parte de esta propuesta informativa del viernes. Sean todos ustedes bienvenidos. Por mi parte, que no he tenido oportunidad de saludarles antes ni prácticamente toda la semana, pero ya el lunes recuperamos el ritmo habitual. Para afrontar, decía, las cosas de este día en compañía de Paola Delgado, que sigue con nosotros, y de Domingo Rivero, que se incorpora a Tele Magazine. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Muy buenas. Y muy bienvenido también, como yo. Que para hablar de los temas del día, acabas de hablar con Domingo Cejas, el responsable de las políticas del agua, que también ha pasado estas últimas horas una cosa un tanto surrealista. Ha aparecido la plataforma por el agua, que es como la plataforma por la sanidad, o la mesa por la sanidad, que es por la mesa de consumidor, que creo que son los mismos dos o tres. Claro, esto al final no genera demasiada confianza, ¿no? Debería formarse, sugiero, un movimiento, porque es que razones hay para formar un movimiento, una mesa por el agua, una asociación de afectados, lo que sea, y personarnos en todas partes y con todo, ¿no? Con todo. Cosas tibias, pues no parece que causen demasiado efecto, más que ruido y distracción, porque ahí se agarran algunos que no quieren bajar al fondo de la cuestión, pues para hablar de todas estas cosillas, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Pero que el fondo de la cuestión sigue siendo grave, claro. Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, es verdad que el Cabildo mandó una nota de prensa diciendo como que no le había llegado ninguna demanda o solicitud por parte de esa mesa de la que habla, pero más allá de esa nota de prensa, he de decirte que ni se ha mencionado en la entrevista. Con lo cual, pues evidentemente, quiero decir que viene dando la razón a lo que estás comentando, que al final eso no tiene o no debería de tener evidentemente ningún tipo de... Si está, que esté, que se presente, que se constituya y que con gente, nombres, apellidos y tal, y yo soy el primero o el segundo, después de que lo constituya, de personarme, porque seguimos teniendo muchos motivos para ello, ¿no? Pero y hace falta una organización de la sociedad civil en torno a esto. Y me refiero también, exacto, y me refiero también a la otra parte que acabas de comentar, que no sea excusa precisamente para desviar el foco, el punto de atención, que realmente donde se debe de poner todas las miradas ahora mismo es en si estamos avanzando o todo lo contrario, y sobre todo y muy especialmente en que no nos mientan, en que nos digan verdaderamente con total transparencia cuáles son los proyectos que hay ahora mismo para tratar de mejorar esta situación y si se va a conseguir o no. Porque ha habido muchísimos titulares y lo que vemos todos es que la situación empeora día tras día, con lo cual, oye, pues bueno, yo creo que el consejero ha insistido, eso sí, en que prácticamente sí o sí tiene que declararse esa emergencia hídrica, eso es lo que dice el consejero, sí o sí tiene que declararse. Y claro, porque yo le he preguntado, vale, está muy bien que se declare la emergencia hídrica, porque me habla de que gracias a esa declaración de emergencia va a llegar mucha inversión que de otra manera no se podría obtener, pero claro, yo lo que le he preguntado es, vale, llega esa inversión, ¿estamos preparados para luego ejecutar esa inversión? Y me dice que sí, que ya tienen proyectos para según llegan. Pero ¿cuáles son los plazos de esa emergencia hídrica? Ya lo aprobó el consorcio, ahora que tienen que pasar, ¿cuántas lunas? ¿Cuántos grados de temperatura tienen que bajar o subir? ¿Qué tiene que pasar para que...? El titular es que ahora, como sabemos, se le va al Consejo Insular de Aguas, donde pues lo componen distintas personas de distintos sectores y demás. En principio tiene pinta de que se pueda declarar, según dice el consejero, porque Lanzarote cumple todos los requisitos y más para que efectivamente se declare emergencia hídrica, y se supone que si tiene que estar un mes en periodo de alegaciones y demás, y si no existe alguna alegación así, que en enero se espera la segunda quincena de enero que ya esté aprobada esa emergencia hídrica. O sea que la reunión del Consejo Insular de Aguas tiene que ser... Sí, básicamente inminente. No entiendo por qué no ha sido. O sea, inminente. Él me ha dicho que están esperando a que lo sea, que en principio debería de ser ahora, porque tiene que estar después un mes en exposición pública y demás, y que esperan que la segunda quincena de enero se declare, y luego, una vez que se declare... Si la esperan todos, no la convoca nadie. No lo sé, no sé qué es lo que falta exactamente para que se declare, yo se lo he preguntado y me dice que están esperando por ello, y luego una vez que se declare, que se espera que sea en esa segunda quincena de enero, según me comenta Domingo Cejas, que creo que ahí está lo verdaderamente importante, porque ahora se está hablando todo sobre la emergencia hídrica, vale, pero ¿y una vez que llegue qué? ¿No? Claro, entonces, lo que me ha dicho Domingo Cejas es que se compromete a que sí que existen proyectos y que según se declare tienen un plazo de 6 meses para ejecutar toda esa cantidad de proyectos que, aunque no lo vayan a solucionar del todo, porque hay otros que son más a largo plazo, sí que mejorarían bastante la situación. Bueno, yo creo que es un plazo de 6 meses para empezar a ejecutar.
no creo que se cambie en 6 meses todo lo que... Si fuera así tan fácil, entonces que hemos tardado 10 años haciendo el tonto, ¿no? Si en 6 meses vamos a solucionar el problema del agua, entonces está claro que han estado 10 años... Por eso digo no todo, según él, según el pero consejero. en 6 meses. Sí. Es decir, hemos estado 10 años para que en 6 meses nos solucionemos. Esto va a ser como Canal Gestión, que iba a venir y no iba a solucionar todos los problemas. Y hemos visto que 10 años después, 11 o 12, no seguimos igual, seguimos peor. Entonces, bueno, si es así, oye, los milagros existen, ¿no? Esperemos entonces que, evidentemente, como no, los panes y los peces, en este caso serían el agua y los peces, ¿no? Algo así. Pero no lo sé, yo lo veo muy positivo y si es así, digo, hemos estado esperando todo este tiempo para que en 6 meses, por declarar una emergencia hídrica, esa sea la panacea o la solución de todos nuestros problemas. Es que hemos ido bastante a peor, porque que se corte el agua 6 de cada 7 días en los valles, por ejemplo, eso nunca había pasado. O sea, y hemos que ido se corten a núcleos bastante peor y turísticos. la De hecho, indignación... cuando fue el problema de Inalsa, no se decía que el problema era que no había agua, se decía que teníamos pérdida. Sí, pero ¿Te ahora acuerdas? igual... De hecho, los trabajadores que he dicho yo, después de que eso no aparece, ¿te acuerdas? El comité de empresa de Inalsa, de los trabajadores, era bastante la lata que nos daba. Activo, positivo, o sea, bueno, luchando por cuando sus yo digo reivindicaciones. Cuando digo la lata, ojalá Sí, nos den muchos colectivos la lata, porque significa que nos mandaban comunicados, nos anunciaban que se rompía esa parte de tal, es decir, estábamos informados a diario de todos los problemas técnicos que pasaban en Inalsa. Una vez que explotó no sé qué, también hirió un trabajador. Todo. ¿No? Y desde que Canal Gestión cogió la empresa, ha desaparecido el comité de empresa, el comité de los trabajadores. El comité de empresa, ¿no? Comité de empresa, sí. Ha desaparecido por lo menos de cara a los periodistas, porque me acuerdo que es que todos los días nos mandaban, cada vez que había una rotura de una tubería, eran ellos los que salían. Y una de las razones que yo creo que al final también se decidió por privatizar era a ver si nos quita, que venga una empresa privada y que nos quiten a los trabajadores de en medio, porque se achacaba que si los trabajadores no hacían el trabajo correcto, que si no sé qué. Bueno, pues llegó Canal Gestión, se acabó, mira, en eso lo solucionaron, ¿no? Se acabó las críticas de los trabajadores. Pero han aumentado los problemas. Pero han aumentado los problemas del agua. Sí, sí. Y luego también lo que yo le he comentado al consejero es, insisto, yo no voy a ser quien diga si la emergencia hídrica está bien que llegue o no llegue, para eso hay gente experta y estudios que se han hecho y demás. Me imagino que sí, que no va a ser mal, desde luego, a la isla, pero ¿de verdad no se ha podido hacer absolutamente nada hasta ahora? Quiero decir, porque no hay dinero pintado en el gobierno de Canarias, por ejemplo, no hay dinero pintado para nada que tenga que ver con ayudar a Lanzarote con la crisis hídrica. Entonces, yo lo que le he preguntado también al consejero es, vale, está muy bien que se pueda obtener ahora una cantidad determinada de inversión, de dinero, de financiación para determinados proyectos, pero mientras tanto, hasta ahora, algún proyecto se podría haber presentado, algún dinero se podría haber pedido, algo se podría haber hecho para ir mejorando poco a poco el tema. Mientras llega esa declaración de emergencia hídrica, no digo que no se vaya a declarar, que está muy bien, pero mientras tanto es que es muy grave que estemos viviendo la situación que estamos viviendo con el agua, cada vecino de Lanzarote, porque es en todos lados, y que lleguen los presupuestos del gobierno de Canarias y no haya absolutamente nada. Es que cuando hablamos de emergencia hídrica se supone que es para que determinados trámites vayan mucho más rápido. Exacto. ¿No? Entonces nos quieren decir que si no hay emergencia hídrica no se pueden hacer obras en Lanzarote. A eso me refiero. ¿No? ¿Qué trámites son? ¿No? Habría que ponerte a pensar qué trámites son los que se van a saltar o que se van a agilizar para que lo hagan de esta forma y no se hubiese hecho antes. Creo que se acortan los plazos, o sea, cuando tú sacas pero bueno, información... hemos tenido 10 años para cortarlos, ¿no? Claro, no estoy contigo, pero una determinada obra que supera los no sé cuántos millones de euros y que tienes que hacerlo en el boletín europeo para que se presente en empresa de toda Europa, eso lleva muchos plazos, en fin, un poco lo de siempre, ¿no? Pero efectivamente, si se empieza hoy, llegará algún día que se acabarán los plazos, ¿no? Si no se empieza nunca, pues... Claro, por ejemplo, ahora en Valencia estamos viendo lo de la emergencia hídrica, ¿no? La emergencia, también hay una emergencia que se están adjudicando un montón de obras y se están dando prácticamente a dedo. Es decir, una de las razones de que te permite la ley... Lo de las mascarillas famosas fue... Una de las cosas que te permite la ley es darlo tú a dedo. Es decir, hemos esperado para dar obras porque ahora se pueden dar a dedo. Es decir, que yo creo que también el ciudadano te decía, oye,
pues yo creo que está Lo bien la cierto es emergencia que- hídrica, pero no tenemos Es a lo que que voy. esperar a una emergencia para después dar las obras. Pero es que esto que nos está pasando es un poco un reflejo de cómo ha sido la política en Lanzarote en los últimos, vamos a poner 25 años por poner un número redondo, ¿no? Ayer, que luego lo veremos, fui a la exposición que con motivo del cincuentenario de la publicación del libro Lanzarote Arquitectura Inédita, de Manrique, la Fundación César Manrique ha inaugurado, y que les recomiendo que vayan, porque ya luego lo comentamos, pues bastante entrañable, y la gente de los campos seguramente van a reconocer pues la casa del padre, de la madre, de la abuela y demás, ¿no? Pero bueno, el caso fue que cuando estábamos entrando, una profesional de la sanidad pues comenzó a hablar conmigo y me llamó la atención acerca de que deberíamos estar reivindicando la construcción de un nuevo hospital. Que no se habla nada en Lanzarote de un nuevo hospital, ¿no? Sino de las cosas que se están haciendo bien, como es lógico y tal, pero nada de la necesidad de tener ya unas instalaciones dignas, etcétera, etcétera. Vale, bien, efectivamente sí, es así, pero nos estamos encontrando con problemas en el agua, con que los profesionales de la sanidad quieren un nuevo hospital desde hace ya algún tiempo, con que faltan institutos en lugares, con que no tenemos palacio de congresos, con que no tenemos recinto ferial, con que. ¿Qué hemos hecho en los últimos 25 Exacto. años en esta isla? ¿Qué hemos hecho? Es que el problema es que las carencias que tenemos ahora mismo, que no son pocas, como bien has mencionado algunas de ellas, es que no podemos ver más allá. O sea, tenemos tantos tropiezos en el día a día, Claro. con tantas cosas tan básicas, que no digo, evidentemente, que un hospital, por supuesto, estamos hablando de sanidad, ¿no? Pero quiero decir, tenemos tantos tropiezos diarios en tantas cosas tan básicas, que es que tenemos una barrera que no nos permite ver el futuro, Luego le preguntas lo que necesitamos en un a los futuro. responsables políticos, ¿qué ha pasado? No, es que Fernández Cameron no sé qué. Es que Pedro Sánchez era muy malo. Pedro Sánchez, no, es que resulta que no tenía proyectos. El otro, es que cuando estaba a punto de nos echaron. Es que el pacto con no sé quién se resfrió. Y han ido pasando los años y carecemos de cualquier infraestructura decente, ¿no? Y es lamentable, pero es exactamente así. No te puedo decir nada más, Jaime. Pero No, es que, a ver, está claro que la población de Lanzarote ha aumentado de forma exponencial, se dice, o algo así. Sí, pero En los últimos años, y tampoco hemos podido ir a ese ritmo. Volvemos al principio. al ritmo que nos han marcado ellos. Llegamos a un los momento en que políticos. Exacto. Lanzarote dijo, También. dijo, vamos a poner un freno a la construcción de más hoteles y más de apartamentos para poder ajustar a las necesidades reales. Se aprobó esa moratoria y se hizo todo lo contrario, es decir, aprobándose la moratoria y en los 15 siguientes días se dieron licencia para no sé cuántos hoteles ilegales que por cierto están todos funcionando. Claro, si desde ese primer momento decidimos que teníamos que parar y lo hicimos todo al contrario, todos los males están viniendo ahora. Nos está pasando otra vez. Hemos salido a la calle para decir, yo creo que con el turismo que nosotros tenemos en Lanzarote nos da para vivir bien durante muchísimos años. Pues vamos a intentar dejar de seguir construyendo. Pues hemos salido a la calle y nos hemos enterado que todavía se están volviendo a dar licencias para hoteles y apartamentos. Bueno, y aparte de eso, la vivienda vacacional. Claro, ¿Cuántas viviendas vacacionales hay ahora mismo en Lanzarote? Bueno, según el Colegio de Economistas, genera riqueza y no hay ningún problema, ¿no? Ya, pero que hay 70.000 o una cosa así. El problema es que no se sabe ni las que hay. Pero que si hubiera 70.000, ¿no? Son 175 hoteles de 400 plazas. Claro. O sea, 100, es como si ahora en el litoral de Puerto del Carmen, Costa Teguise y tal, hubieses hecho Claro, 175. estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo, entre comillas, el tiempo en que hay que modificar el plan insular y ajustar lo de la famosa. ¿Te acuerdas cuando nos decían, no, es que hemos reducido, en Lanzarote iban a haber 225.000 camas turísticas y hemos logrado 70.000? Pues yo creo que ya tenemos las 225. Sí, sí. Claro, si todavía no sabemos cuál es el diagnóstico, lo tenemos claro, estamos saturados, pero las medidas, uno por el otro por el uno. Y desde luego las medidas no son... hay muchos coches en la carretera, vamos a hacer otra carretera. Eso es lo fácil. Y cuando esa otra carretera está llena de coches también, que se va a llenar, ¿qué hacemos? Otra.
3. 1, 2 y 3. Mira, en Gran Canaria, desdoblamos, triplicamos y cuadruplicamos las carreteras. En Gran Canaria se construyó una circunvalación que costó... El Escaletri famoso. Bueno, no sé. Se ha hecho una circulación alrededor de las Palmas de Gran Canaria. Suelos agrícolas que habían antiguos se quitaron, expropiaciones. Bueno, se gastó lo que no estaba escrito, que hubiese dado para construir 3 Lanzarotes más o menos en infraestructura. La medida es que una vez que hacemos esto, el tráfico se va a aligerar. Yo voy al aeropuerto de Gran Canaria muchos viernes, llego a las 2 de la tarde al aeropuerto, a lo mejor 2 horas en la carretera. Es decir, que se construyó una circunvalación que en teoría iba a solucionar todos los problemas de tráfico en las Palmas de Gran Canaria. No solo eso, sino que se construyó, se consumió muchísimo terreno y ahora mismo las colas un viernes por la tarde perfectamente de 2 horas no te las quita nadie en ser un trayecto que a lo mejor lo haces en 20 minutos de forma normal. Sí, a las 3 de la mañana en 20 minutos llegas, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿qué opinas? Es que yo creo que en general estamos en unos tiempos en los que ahora toca, yo no te digo por ejemplo el caso del hospital, en sanidad y educación sabemos perfectamente que lo que haga falta, hace falta. Pero por ejemplo, yo creo que estamos en el resto de cosas, o la gran mayoría, estamos en tiempo más que de apostar por más y más y más, por mejorar lo que ya tenemos. Mejorar lo que ya tenemos y modificarlo, hablando de carreteras, por ejemplo, en este caso, mejorar lo que tenemos, modificar lo que haga falta, modernizar, actualizar, lo que sea. Apostar, por ejemplo, por el transporte público también estaría muy bien, oye, es una idea que desde luego estamos bastante desfasados también aquí nosotros con ese tema. Con lo cual creo que en todos esos sentidos, y por ejemplo el tema de la vivienda, igual es que estamos hablando, yo no te digo evidentemente que está muy bien el tema de construcción, por ejemplo, del tema de las viviendas de protección oficial y demás que hace falta, pero también existe otra opción, por ejemplo, acabamos de mencionar la cantidad de viviendas vacacionales y demás. Si tú regulas eso, si de un lado regulas todo eso y de otro lado también ofreces garantías al tema para que cada vez apuesten más por el tema de vivienda residencial, no tanto vacacional, quiero decir, todo este tipo de cosas es un conjunto que al final te hace que no tengas que ir a más, por ejemplo, vivienda en carreteras, en todo este tipo de cosas, sino que lo que tenemos, de alguna manera regulando medidas, gestionando en definitiva, como se debe de gestionar, pues consigamos... Claro, pero aquí en general, siempre, y es muy injusto hablar en términos generales, ¿no? Pero el político de Lanzarote es tan temeroso de perder medio votito, es tan inseguro de sí mismo, pensando que se regula no sé qué, pues no le van a votar la persona y la familia, que lo de la vivienda vacacional van a seguir permitiendo que haya vivienda vacacional en el tercero A y en el cuarto B pero eso y en el quinto C. Exacto. ¿Por qué? Pues porque la cantinera esa de que es una familia que así su hijo puede estudiar en la universidad, como si en Lanzarote ningún hijo e hija de esta tierra hubiese estudiado en la universidad antes del fenómeno de la vivienda vacacional. ¿Costaba dinero? Pues claro, ahora también sigue costando dinero. Pero lo que no puedes, lo que tienes que es tomar decisiones valientes y que vayan en favor de la comunidad, ¿no? En ese caso en concreto, por ejemplo, oye, mejoren las ayudas a los estudiantes. Bueno, ya está. Por ejemplo, digo, en ese caso en concreto, pero oye, que también es una medida que ayuda mucho y es verdad que se agarra mucho a eso. Si queremos viviendas vacacionales en el tercero A, después no me digas tú que quieres turismo de calidad. Porque no se puede estar soplando y sorbiendo al mismo tiempo. El concepto de crecimiento ahora mismo que tenemos en el mundo es de si una empresa presenta cuentas, si presenta este año el 30% de beneficios, para el año que viene si presenta 20%, la primera que nos viene a la mente es esa empresa está perdiendo dinero. No, claro. Está perdiendo dinero. Claro, si nosotros el concepto de crecimiento es que cada vez tenemos que hacer más, entonces está claro que este mundo se nos ha quedado pequeño. Porque no podemos seguir creciendo. A lo mejor el crecimiento lo podemos ver de la forma, es decir, a lo mejor nosotros crecemos, no económicamente, pero crecemos de forma personal, crecemos en medio ambiente, crecemos en riqueza. En todo lo demás. A lo mejor Lanzarote no necesita hacer más hoteles para que determinadas empresas digan nuestra cuenta de resultados en Alemania, ¿no? Porque al final si se quedara todo aquí, en Alemania diga, pues esta cadena hotelera tiene un 30% más gracias a que en Lanzarote han construido un hotel que no nos importa un carajo, que en Lanzarote vivan como les dé la gana, pero nuestra cuenta de resultados. Somos nosotros los que tenemos que decidir qué es crecimiento para Lanzarote. ¿Es económico a costa de nuestra calidad de vida? Pues hay que renunciar a ciertas cosas en llegados el momento en el que estamos, yo creo, en la isla, y aparte, y por ejemplo, el tema de la vivienda y la crisis habitacional también, por no mencionar el tema de la cantidad de casas vacías que hay, quiero decir,
¿Dónde está la administración ahí? Yo sé que será complicado, pero es que ¿para qué está? Es que hay que negociar, es que hay que hablar, y a lo mejor volvemos a lo mismo, en lugar de construir y cambiar suelo para cambiarlo de un ¿cómo se dice? De un... Sí, de una recalificarlo. Recalificarlo, efectivamente, pero al final estamos hablando de lo mismo, de construir, seguir construyendo, ocupando territorio. Pues a lo mejor yo sé que es complicado, pero es que al final para eso están, es gestionar, se negocia, porque son una burrada la cantidad de viviendas que hay vacías, se negocia, se ofrecen calidad, se ofrecen garantías al propietario de alguna manera, y también por ahí, pues oye, entre lo de regular vivienda vacacional, negociar el número de viviendas vacías y seguir construyendo, y yo no digo que no, insisto, el tema de la vivienda de protección oficial y demás, oye, pues al igual... Claro, pero por ejemplo ahora hablamos de lo de la emergencia, ¿no?, del agua, ¿no? La emergencia habitacional, pues ya una de las soluciones que ya se va a dar para decirnos que vamos a arreglar todo es precisamente agilizar los trámites para construir. Es decir, ahora la solución es que si aquí yo tengo un suelo que antes había papas, pues vamos a ver, porque tenemos una crisis habitacional y a lo mejor las papas ya no hacen falta porque las compramos de Egipto, de Israel y del Reino Unido, y ahí hacemos casas que sí las necesitamos. Esa es una de las medidas y unas soluciones que se están ahora mismo poniendo sobre la mesa en la clase política, es decir, agilizar la construcción de nuevas viviendas en Canarias. Claro, si a costa de nuestro paisaje tenemos que construir, porque claro, las papas, digo yo, tú las vas y las he visto de Israel a 2 euros el kilo, por cierto. Sí, es un poco... vamos a esperar que la cosa cambie, que Paola dentro de 20 años no esté aquí, o donde esté, diciendo que llevamos 20 años sin hacer nada, sumados a los 25 que llevamos sin hacer nada, se nos va la vida en eso. Bueno, lo último, recomendación, vayan a la Fundación César Manrique Altaro de Taiche, siempre es un auténtico placer pasar por sus cuidadísimas instalaciones y disfrutar de ese espacio que destila arte por todas partes, arte espacial y arte también en otras muchas formas de manifestarse, y que desde ayer tiene esta exposición que están viendo, que está centrada en el libro Lanzarote, Arquitectura Inédita, que César Manrique publicó en 1974, por tanto es el cincuentenario del libro. A partir de ahí van a seguir celebrándose distintos actos, uno de ellos es la reedición del propio libro, y es, desde luego, algo más que un libro, porque ayer lo dijo Fernando Gómez Aguilera en su intervención, es la obra más relevante de César Manrique, bajo su punto de vista. Fíjese que César Manrique, cuando hablamos de obras, incluimos los jameos, el Mirador del Río, Acuarios Verdes, el Jardín de Cactus, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este libro, a juicio de la Fundación, es la obra más relevante. ¿Por qué? Porque difícilmente en una publicación ha influido tanto, de tal manera, en la ciudadanía, en el colectivo, en la colectividad, en un lugar determinado. Siempre solemos resumir este libro con aquello de que Manrique dijo un día que las casas tendrían que ser blancas y conservar la arquitectura tradicional, con puertas y ventanas verdes en el interior, con puertas y ventanas azules en la costa y otra serie de cuestiones. Bueno, pues eso fue adoptado por las propias instituciones a través de sus propias ordenanzas y motivó después el primer plan general que hubo en Lanzarote. O sea, un libro de una influencia tal que hoy día las nuevas construcciones en los interiores, en los campos, ya ni siquiera el ayuntamiento les tiene que decir cómo es. Parte de la propia ciudadanía intentar no separarse demasiado de la filosofía manriqueña, ¿no? Claro, decía Fernando Gómez Aguilera que el detonante, a su juicio, fue en la década de los 60, César Manrique en Nueva York, cuando él vivía en Nueva York, fue al Museo de Arte Contemporáneo, y había una exposición precisamente que se reivindicaba todo esto, y había una fotografía de la Jeria. Es decir, en los años 60 ya había un americano, no sé si era americano, bueno, había uno de los artistas más influyentes de Estados Unidos que decía que ese tipo de patrimonio era moderno. Sí, sí, era moderno y era arte. O sea, era arte. César Manrique se dio cuenta también que en Lanzarote también teníamos nuestra arquitectura moderna, porque al final muchas de estas casas
son más modernas que las actuales, porque están pensadas en la orientación del viento, Y en la orientación del sol. Mucho más sostenibles desde Porque luego. están hechas con cabeza, o sea, con- muros anchos que mantiene el calor en invierno y el fresquito en verano. Techos altos, ¿no? Es decir, muchísimas cosas, por cierto. Aquí pone que en eso fue en el 74 que se inauguró precisamente la exposición y la presentación del libro. César Manrique invitó prácticamente a todos los políticos, vino gente incluso de fuera. Yo por lo menos anoche, en ese 50 aniversario, No vi ninguno yo. yo no vi políticos con cargos, ¿eh? Sí, sí. Vi un par de concejales, la verdad, del PSOE, consejeros del Cabildo. No sé si habrían más, tampoco me quedé todo el acto, estuve en la presentación un poco. No, yo fui rápido también. No Pero vi a todos. evidentemente, cuando estaba hablando Fernando Gómez Aguilera y estaba hablando el presidente, José Juan Ramírez. ahí alrededor No. yo no vi a Ferran- ninguno, es decir, El delegado del gobierno, sí. Me crucé con él. y lo el saludé. director insular. Vale, Bueno, sí, tú eres viejo, eres decir delegado del gobierno. Bueno. Pero claro, estamos hablando de un Que- libro, que, mira, de un libros- libro que puede ser de hace 50 años, pero tiene hoy día, sigue teniendo el mismo valor o más que hace 50 años. totalmente de acuerdo. Si nos damos un paseo por la calle Real, vemos muchísimas de esas casas con más de 100 y 200 años de historia, muchas de ellas que están en la ruina. Es decir, vamos a los campos y nos preocupamos de que si un artista pinta en una casa derruida, no nos preocupamos de una casa que podamos conservar. Es decir, seguimos y tenemos también un grave problema con el patrimonio histórico Pues sí. que 50 años después de que una persona dijera que era importante, que fue casa por casa en esa labor didáctica que hizo César, a explicarle a mucha gente, oiga, usted tiene aquí una joya y no la derribe, Una joya arquitectónica, un pues tesoro. todavía Sí, sí. estamos cometiendo 50 años después los mismos errores. Bueno, pues vayan a esa exposición porque además de todo esto, además de esta carga de profundidad y ese mensaje que lanzó Manrique acerca de distinguirnos, de ser únicos para que de esta manera se nos tratara como tal y no banalizarnos y no llegar a donde hemos llegado hoy en buena medida. Bueno, pues además de todo esto, pues a través de esas fotografías extraídas del libro original y algunas inéditas, probablemente vean ustedes la casa del abuelo, de la abuela, donde nacieron sus padres, donde nacieron ustedes mismos, probablemente, y que todavía puede que se conserven en algún lugar de la isla. La verdad que es una muy buena exposición. Nos vamos ya, ¿no? Nos vamos ya. De fin de semana, que anda que no hay cosas el fin de semana, por cierto. Hay Saborea Lanzarote, el Festival Enogastronómico, entre otras muchas cosas, pero cito eso porque esta casa va a emitir un reportaje especial la próxima semana en torno al evento y porque COPE, Canarias y Lanzarote mañana desde las 10 hasta las 2 estarán acompañándoles con un montón de cosas referentes al Festival Enogastronómico. Así que a disfrutar, alimentar el alma, el espíritu, y después ya vendrá la operación Papá Noel en la siguiente. No, Black Friday, ¿no? Algo Black de eso. Friday. No, digo de comer. mantenerse en forma, sí. No, ya... Yo la llamo Operación Papá Noel porque yo tiendo justamente No, ya A está Papá abierta, Noel. ya está abierta ya la veda, a ¿eh? Papá Noel, ya está, ¿no? Ya estamos está en abierta ello. la veda, Bueno, ya. gracias, Mingo, hasta luego. luego. Gracias, Paula, hasta Hasta luego. luego. El lunes volvemos. Buenas tardes a todos, buen fin de semana.